Hola a todos, soy una chica de 1008 años que nunca pensó que tendría que escribir algo así. Estoy temblando mientras escribo esto, con el corazón roto y la mente hecha un nudo. Hace apenas 3 días viví una situación que fue mi peor pesadilla hecha realidad, algo que juré que nunca volvería a pasarme. Y sin embargo, aquí estoy, preguntándome si exagero, si fue un error aislado o si estoy a punto de repetir una historia de terror que creí haber dejado atrás. Para que entiendan, hace un par de años salí de una relación de 2 años y medio llena de violencia doméstica. Mi exnovio me hizo de todo, gritos, insultos, golpes, ustedes nombren, yo lo viví. Tenía 15 años cuando comenzó y tardé demasiado en escapar. Salí de ahí destrozada, jurándome a mí misma que jamás permitiría que alguien me volviera a poner una mano encima. Desde entonces he vivido con esa sombra, con pesadillas ocasionales y con la guardia alta. Cuando por fin reuní el valor de empezar una nueva relación, fui muy cuidadosa eligiendo a quien darle mi confianza, y creí haberlo hecho bien, de verdad que sí. Conocí a mi novio actual, llamémoslo Andrés, hace poco más de un año. Él tiene 21 años, 3 más que yo. Nos presentó un amigo en común, y desde el principio Andrés fue el chico más dulce y respetuoso que pude haber imaginado. Al enterarse de lo mal que la pasé con mi ex, me dijo que le indignaba que alguien pudiera lastimarme así. Recuerdo que me abracé con tanta ternura cuando se lo confesé, que me eché a llorar de alivio. Con el tiempo, él se convirtió en mi lugar seguro. Si hubiese un concurso al mejor novio del mundo, habría apostado todo mi dinero por él. Era atento, cariñoso, paciente con mis inseguridades. Nunca levantó la voz, nunca me presionó para nada. Hasta mis padres y amigos decían que por fin la vida me había compensado con alguien bueno. Pero, como en toda historia, hay matices. Andrés también tiene sus demonios internos. Es una persona muy cerrada emocionalmente. Tiene traumas y problemas familiares de los que apenas me habla. Yo sé que hay algo con su familia que le afecta mucho, tal vez peleas con su padre o heridas de la infancia, pero cada vez que intento que se desahogue, cambia de tema o se encierra en sí mismo. La única pista clara es que odia su cumpleaños. Según él, nunca han sido ocasiones felices. La relación con su familia es extraña. Por un lado los quiere mucho. Por otro lado hay resentimientos profundos que yo apenas empiezo a vislumbrar. A pesar de eso, con mi familia él se lleva bien y conmigo siempre se mostró como un hombre bueno, quizás algo melancólico, pero bueno al fin. Hubo pequeñas cosas que ahora en retrospectiva me pregunto si eran señales sutiles. Por ejemplo, una vez un tipo me faltó el respeto en una fiesta, nada grave. Un borracho diciéndome cosas al lodo y Andrés estalló. Agarró al tipo por el cuello de la camisa y lo empujó contra una pared antes de que otros intervinieran. En ese momento me asusté de ver esa furia repentina, pero también pensé, lo hizo para defenderme. Él luego me pidió disculpas por haber perdido el control. Dijo que ese imbécil no tenía derecho a tratarme así y que no soportó verlo. Le dije que lo entendía, que yo también me alteré y hasta sentí un retorcido halago de que me defendiera con tanta pasión. Ahora me pregunto si ahí debía haber notado algo, pero el amor te pone lentes rosados, supongo. Otra cosa era su relación con el alcohol. No es que bebiera todos los días ni nada, pero cuando salíamos con amigos yo notaba que evitaba emborracharse. Como mucho tomaba una cerveza o 2. Una vez me comentó de pasada que no le gustaba lo que el alcohol hacía con él. Yo lo interpreté como que quizá le daba sueño o simplemente no disfrutaba la resaca. No le di más vueltas. De hecho, me parecía algo positivo que no fuera de esos tipos fiesteros que se ponen necios al beber. Vaya ironía. Ahora entremos en materia. Hace 3 días fue el cumpleaños de Andrés. Él había insistido en que no quería hacer nada, que solo otro día cualquiera, no me gusta celebrarlo, pero yo, terca y enamorada, quería darle un momento feliz, quería demostrarle cuánto me importa. Pensé que quizás odiaba sus cumpleaños porque nunca tuvo a la gente correcta a su lado celebrándolo. Decidí organizarle una sorpresa, viajé 4 horas hasta la ciudad donde él vive. Vivimos en ciudades diferentes a larga distancia sin que él lo supiera. Me alié con su mejor amigo, llamémosle Juan, para coordinar todo. Juan me ayudó a llegar sin que Andrés sospechara nada, incluso me fue a recoger a la terminal. Yo estaba emocionada pero nerviosa, era la primera vez que hacía algo así por alguien. Imaginaba su cara al verme aparecer con un pastel o algo y eso me hacía sonreír. Cuando finalmente me planté frente a su puerta con globos y regalo en mano, Andrés quedó en shock. No podía creer que yo estuviera ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas de la emoción. Me enternece recordar eso, a pesar de todo. Me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. Repetía, no puedo creer que estés aquí. Al principio, hasta parecía un poco molesto de que me hubiera molestado en viajar tanto, pero era solo su sorpresa hablando. Pronto se relajó y se puso contento, aunque a su modo discreto. Pasamos la tarde juntos, pegados como koalas.
Fuimos un rato a su casa para hacer nuestras cosas. Sí, lo que imaginan, y todo pintaba perfecto. Yo estaba feliz de haber ido. Lo sentía dulce, amoroso, realmente agradecido por mi sorpresa. Pensé, misión cumplida. Le arreglé el cumpleaños. Más tarde ese día, algunos amigos de Andrés, incluyendo Juan, planearon una reunión en casa de uno de ellos para seguir celebrando de forma íntima. Nada muy grande, solo el grupito cercano. Llegamos allí como a las 6 de la tarde, y para las 6:30 ya todos teníamos un vaso en la mano brindando por él. Yo suelo ser la mamá del grupo que no bebe mucho para cuidar a los demás, pero esta vez me sentía festiva y quise beber a la par de todos. Digo, era el cumpleaños de mi novio, estaba a salvo con gente de confianza, ¿por qué no soltarme un poco? Gran error. Las primeras horas fueron realmente divertidas. Reíamos, contamos anécdotas, jugamos a esas tontas dinámicas de ¿te acuerdas cuándo? Sobre anécdotas de Andrés. Yo aprovechaba para conocer más de esas facetas de su vida con amigos. Noté que cada vez que alguien mencionaba algo de su familia, él ponía una sonrisa tensa y se quedaba callado. Por ejemplo, Juan bromeó, ¿y qué dice tu papá? ¿Ya te mandó tu regalo o sigue siendo un tacaño? En tono burlón, y el silencio incómodo que siguió fue mortal. Andrés solo tomó un trago largo a su cerveza y bajó la mirada. Juan le dio una palmada en la espalda y cambió de tema rápido. Esa fue la primera señal de que la noche podía torcerse, pero yo en el momento solo pensé, definitivamente problemas con papá. Para cuando dieron las 12 de la noche, la cosa cambió. A esa hora ya todos andábamos con unas copas de más en mayor o menor medida. Yo estaba un poco mareada pero consciente. Tengo aguante a pesar de no beber tanto. Andrés, en cambio, había estado bebiendo mucho más de lo habitual. Le vi tomar cerveza, luego mezcal, luego no sé qué más le dieron en un shot. Supuse que como estaba en su casa, su ciudad, rodeado de amigos de confianza, se dejó llevar esta vez. Créanme, ojalá hubiera intervenido ahí y le hubiera dicho que bajara el ritmo, pero una parte de mí pensó, es su cumpleaños, que se divierta. Mañana lidiará con la cruda. A medianoche, de pronto noté a mi novio llorando en un rincón de la sala. Sí, así como lo leen. De estar riéndose paso a estar sentado con la cara entre las manos, hombros temblando. Me alarmé al verlo así. Corrí hacia él y traté de apartarle las manos del rostro. Tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas, y miraba al piso con una expresión de dolor que jamás le había visto. Le pregunté suavecito qué pasaba, si se sentía mal o qué. Al principio no respondió, pero luego empezó a balbucear cosas sobre su familia. Cosas como, no saben nada, ellos no entienden, siempre arruinan todo, entre sollozos. Yo lo abracé y él se dejó abrazar llorando en mi hombro. Los demás se acercaron preocupados, ¿estás bien, bro? ¿Qué pasa? Y él no contestaba, solo negaba con la cabeza, claramente abrumado. Verlo así me partió el alma. También me desconcertó porque era la primera vez que le veía una emoción tan cruda. Andrés casi nunca lloraba frente a mí, de hecho, siempre se contuvo mucho. Que se rompiera así, en público, indicaba cuánto dolor llevaba dentro. Y a juzgar por su murmullo, era algo con su familia. Los amigos me lanzaban miradas como diciendo, ¿sabes qué le pasa? Pero yo solo pude encogerme de hombros. Me sentí mal por haber insistido en celebrar. Tal vez remover el tema del cumpleaños removió sus traumas también. La situación se volvió incómoda porque todos le rodeaban con caras de lástima o preocupación, y eso le hacía sentir peor, lo notaba en su postura. Conozco esa sensación, cuando estás vulnerable y todos te acorralan a preguntas, solo quieres salir corriendo. Así que susurre, vámonos amor, vamos a casa, sí. Él asintí débilmente, les dije a los demás que lo llevaría a descansar, que estaba abrumado. Juan me ayudó a levantarlo, porque a todo esto, Andrés estaba bastante borracho, se tambaleaba. Nos despedimos rápido y salimos de ahí. Afuera, el aire fresco de la noche nos golpeó, olía a tierra húmeda porque había llovido. Caminábamos por la acera casi vacía, bajo unas farolas anaranjadas. Yo sujetaba a Andrés del brazo mientras él seguía sollozando quedito. Mi mente estaba en modo cuidadora, pensando en llevarlo a su casa, darle agua, acostarlo y que durmiera la mona. Al día siguiente hablaríamos sobrios. En mi cabeza yo solo quería consolarlo, que dejara de sufrir por lo que fuera que estaba pensando. Vamos bien hasta que cometí un error. Trate de aligerar el ambiente con un chiste. Soy una persona sarcástica por naturaleza, siempre uso el humor en momentos tensos. A veces me sale el tiro por la culata, como verán. Mientras andábamos le dije algo como, vaya cumple, ¿eh? El próximo año te juro que contrato mariachis, payaso, lo que sea para que al menos llores de risa y no de tristeza. Porque este está para olvidar, ¿no crees? Lo solté con una risita suave, apretándole la mano, intentando que viera el lado cómico. Grave error. Andrés se detuvo en seco. Soltó mi brazo de golpe y me miró con una mezcla de dolor e ira. Tenía las lágrimas marzándole las mejillas, los ojos brillantes de coraje ahogado. Con voz entrecortada pero molesta me dijo, olvidar, ¿eso quieres? ¿Olvidarte de esto? Entonces, ¿qué haces conmigo? ¿No te soy suficiente o qué?
Si tan malo es estar conmigo en mi cumpleaños, mejor vete, ¿no? Cada palabra salió como veneno. Confieso que me quedé helada. ¿De dónde demonios venía todo eso? Mi chiste era tonto, sí, pero nada ofensivo. Yo solo, no sé, quería sacar una sonrisa. Y ahora él estaba torciéndolo, como si yo hubiera dicho que no quería estar con él. ¿Qué? Le dije. Oye, no, cálmate, no quise decir eso para nada. Solo intentaba hacerte reír un poco. Perdón si te molestó. Hable suave, con las manos levantadas en son de paz, tratando de entender ese giro. Pero él negó con la cabeza, furioso consigo mismo, más que conmigo creo, y masculló. Claro, ríete de mí como todos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Y empezó a caminar más rápido, adelantándose. Era difícil seguirle el paso porque iba tambaleándose. Yo iba detrás un par de metros, desconcertada y herida por sus palabras. Pensé, está ebrio y dolido, no sabe lo que dice. Y sí, eso era lógico, pero igual dolía oírle soltar esas inseguridades tan feas. El ambiente se sentía cargado. En la calle vacía solo se oían nuestros pasos y alguna que otra moto lejana. Yo veía su espalda delante de mí, a veces tropezaba con sus propios pies de lo borracho. Estaba preocupada de que se cayera y se partiera la madre contra el pavimento, pero también me daba miedo acercarme y que me soltara otra cosa hiriente. Decidí darle un poquito de espacio, caminar unos pasos detrás hasta que se calmara. Mala idea. De pronto, ¡pam! Un sonido seco y fuerte reverberó en la noche. Me sobresalté tanto que casi di un brinco. Miré adelante y vi el teléfono de Andrés rebotando en el asfalto. Lo había arrojado con todas sus fuerzas contra el piso. Quedó ahí hecho trizas. Puedo imaginar que la pantalla estalló. Me quedé petrificado un segundo, viendo la escena como en cámara lenta. Él con la mano todavía alzada de haber lanzado el celular, respirando agitado, y su pobre teléfono desparramado en pedazos. No sabía si él había leído algún mensaje detonante o si simplemente la rabia le ganó. ¡Qué demonios! Alcancé a murmurar sobresaltada. Mi primer instinto fue correr hacia él. Está bien, ¿qué le pasó? Su golpe al tirar el móvil había sido tan violento que por un segundo temí que luego se hiciera daño a sí mismo. Me acerqué rápido y vi su cara bajo la luz anaranjada. Tenía una expresión desencajada, los dientes apretados, la mandíbula tensa y la mirada. Dios, esa mirada me heló la sangre. Era una mezcla de rabia intensa y dolor desgarrador. Los ojos le brillaban con lágrimas contenidas pero también con furia. Años atrás había visto esa misma expresión en el rostro de mi ex justo antes de que me golpeara por primera vez. Verla de nuevo en el hombre que amo. Fue como si alguien vaciara un balde de agua helada sobre mí. Trago saliva y con todo el miedo del mundo hice lo único que se me ocurrió, lo abracé. Di un paso y paso mis brazos alrededor de su cuerpo, recargando mi cabeza en su pecho, intentando transmitirle calma. En el fondo de mi mente algo me gritaba, apiártate, peligro, pero mi corazón no soportaba verlo así, tan perdido. Yo pensé que quizás mi abrazo le recordaría que no estaba solo, que yo estaba ahí, que me importaba. Al principio él se quedó rígido, no me correspondió el abrazo. Entonces susurré, aquí estoy, amor, calma, por favor, vámonos a casa, sí, todo va a estar bien, solo vámonos. Tenía la voz temblando, a punto de llorar yo también del susto y la angustia. Y fue cuando todo se derrumbó. En una fracción de segundo sentí a Andrés moverse bruscamente. Me agarró de los brazos y prácticamente me arrancó sus brazos de encima. Quítate, que no quiero hacerte daño. Me gritó con la voz rota mientras me empujaba hacia atrás. Sus dedos se clavaron en mis brazos un instante antes de soltarme, pero el empujón me tomó tan desprevenida y yo llevaba botas con tacón, para acabarla que perdí el equilibrio. Lo siguiente que recuerdo es el mundo girando y mi cadera golpeando contra el suelo con fuerza. Caí de culo en la banqueta. Sí, perdón la palabra, pero fue así de torpe y doloroso, de culo y de costado. Sentí un golpe punzante en la cadera y las palmas de mis manos rascándose contra el concreto cuando traté instintivamente de frenar la caída. Todo pasó en un instante, pero recuerdo la secuencia clara, su grito, el jalón de mis brazos, mi cuerpo tambaleando y luego yo en el suelo aturdida. Lo siguiente que oigo es a Andrés soltando una exclamación ahogada, ¡mierda! Y de inmediato lo veo arrodillarse junto a mí. Tenía la cara pálida, como si acabara de despertar de una pesadilla y no supiera en qué realidad estaba. Perdón, perdón, perdón. Repetía frenético, con las manos temblorosas, intentando ayudarme a incorporarme. Lo siento, por favor, ¿estás bien? Dios mío, no sé qué. Lo siento tanto. Yo creo que no dije nada, ni una palabra. Estaba en una especie de shock. Mi corazón late a 1000 por hora, sentía un zumbido en los oídos y una náusea creciendo en mi estómago. ¿Realidad o sueño? Esto de verdad estaba pasando. Mi amado Andrés, el hombre bueno y dulce, acababa de empujarme al suelo. No podía procesarlo. Me quedé mirando sus ojos desesperados sin saber qué hacer. Era como si mi cerebro hubiera hecho cortocircuito. Él me levantó con cuidado sosteniéndome de la cintura. Apenas me puse de pie, me envolvió en un abrazo apretadísimo. Su cuerpo temblaba, su corazón latía desbocado contra mi pecho.
No dejaba de murmurar, perdóname, por favor, perdóname, no quería, no quería. Yo seguía muda, con la mirada perdida sobre su hombro. Creo que ni lo abracé de vuelta. Mis brazos colgaban, inútiles, a los costados. Quisiera decir que en ese instante reaccione y le grite pero la verdad es que solo atiné a quedarme quieta, congelada, en shock. Todas las alarmas de mi cabeza sonaban, recordándome cada noche de terror con mi ex, cada lágrima, cada vez que recé para que los golpes pararan. Y también recordé cada momento hermoso con Andrés, cómo confié en él, cómo me prometí que nunca te haría daño. No soy como él. Sentí como si mi alma se partiera en dos. Una parte quería salir corriendo y no mirar atrás, la otra quería quedarse ahí, abrazándolo hasta que su dolor pasara y el monstruo se fuera. No sé cómo reún voz para decir vámonos a la casa. Fue lo único que logré articular en frío sin inflexión. Él asintió de inmediato, limpiándose las lágrimas y todavía sollozando disculpas. Recogió deprisa los restos de su teléfono del suelo, se cortó un dedo con el vidrio de la pantalla, luego notó la sangre en su mano. Insistió en cargarme en brazos porque yo cojeaba un poco del golpe, pero me negué rotundamente, con un hilo de voz pero firme, puedo caminar. Y así, rengueando un poco, llegamos a su casa en silencio. Cuando entramos, todo estaba oscuro y callado. Sus padres dormían en su habitación. Él vive con su familia, sus papás y una hermana más chica. Intentamos no hacer ruido. En cuanto cerramos la puerta de su cuarto, me pasé directamente al lado opuesto a la cama y me senté ahí mirando mis rodillas. No quise encender la luz, preferí quedarme en penumbras. Sentí la cabeza pesada y la adrenalina bajando, dejándome una temblorina horrible en las manos. Andrés se quedó cerca de la puerta como si tuviera miedo de acercarse. Incluso en la oscuridad sentía su mirada clavada en mí, lleno de arrepentimiento. Farfulló otra vez un lo siento más, pero yo no respondí. No tenía nada que decirle en ese estado. De nada servía hablar si él seguía borracho y yo en shock. Le pedí en voz baja y neutral que se acostara a dormir, que hablábamos mañana. Sonó casi como si nada hubiera pasado, como una esposa agotada diciéndole al marido fiestero, acuéstate, mañana discutimos. Qué loco, ¿no? Supongo que era mi mecanismo de autoprotección, posponer el enfrentamiento hasta estar más lucida. Él obedeció. Se quitó los zapatos torpemente y se hundió en la cama a mi lado, pero manteniendo distancia. Yo me recosté también, lo más al borde posible, dándole la espalda. Noté que quería abrazarme o acercarse, porque su mano se alzó 1 centímetro y luego la retiró. Al final no lo hizo, solo suspiró temblorosamente. En minutos, entre el alcohol y el cansancio emocional, Andrés se quedó dormido. Lo supe por su respiración pesada. Yo, en cambio, no pegué un ojo en toda la maldita noche. Me quedé ahí, afligida, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Cada tanto me escurría una lágrima silenciosa. Sentía que la habitación, antes tan familiar y acogedora, mi santuario cuando lo visitaba, ahora era un lugar extraño, casi hostil. Mi refugio se había roto, y me dolía más de lo que puedo describir. Una parte de mí se odiaba por haber caído de nuevo con un hombre que me lastimó físicamente. La otra parte susurraba, fue un accidente, no es como tu ex, él es bueno, pero estaba mal, estaba borracho, no quería. Esa vocecita trataba de justificarlo, fue el alcohol, fue su trauma, tú quisiste abrazarlo cuando él te dijo que no. Sí, lo sé, la clásica negación de quien está a punto de repetir patrones. Pasé esas horas eternas escuchando los grillos afuera y el tic-tac del reloj, peleando conmigo misma. Cuando empezaba a cabecear, algún recuerdo de mi ex me asaltaba, su rostro desencajado de ira aquella vez que me tiró del cabello, o la vez que rompí un plato y los pedazos volaron, uno cortándome la ceja, pequeños flashbacks mezclados con la imagen de Andrés en la calle, gritándome que me quitara. Era como una película de terror pasándose en bucle. Alrededor de las 7 de la mañana senté que Andrés se movió. Yo estaba completamente despejada aún. Ol soltó un quejido, probablemente la resaca ya saludándolo, y se incorporó un poco. En ese momento yo me senté en la cama también. Ya no podía evitarlo más. Teníamos que hablar. Mi corazón empezó a acelerarse otra vez. Supe que venía la parte difícil. Andrés me miró medio dormido, la cara hinchada y confundida. Dijo con voz ronca, buenos días, ¿dormiste bien? Tuve que contener una risa saxística y amarguísima que casi se me escapa. En serio me preguntaba eso. ¿Era eso o gritarle? Respiré hondo y en lugar de contestarle solté directamente, ¿recuerdas algo de anoche? Él se quedó callado unos segundos, pasándose la mano por la cara. Vi en sus ojos el pánico apareciendo lentamente mientras su cerebro revisaba los archivos de la noche anterior. Recuerdo que estrellé mi teléfono en la calle, pero no sé por qué lo hice, dijo al fin, hablando despacio. Luego frunció el seno con esfuerzo, como intentando reconstruir un sueño borroso. Negó con la cabeza, frustrado, la verdad, Babe, no recuerdo mucho más, solo flashes, te juro que no sé cómo llegamos a casa, me duele la cabeza horrible, yo asentí, tragando saliva. Parte de mí se alivió de que no recordara, quizá sería más fácil contarle objetivamente, sin que él ya estuviera a la defensiva.
Pero otra parte se sintió indignada. Claro, qué conveniente olvidar justo lo peor. Supongo que mis ojos se aguaron sin querer, porque él enseguida se alarmó. ¿Qué pasó? ¿Hice algo? Lo preguntó con la voz más asustada que le haya oído jamás. No pude evitarlo. Rompí en llanto. Las palabras salían atropelladas. Me jaloneaste, Andrés. Me empujaste tan fuerte que me caí al piso. Dije eso último señalando el moretón violáceo en mi muslo, el cual era inconfundible evidencia. También le mostré rápidamente mis antebrazos, donde se veían marcas rojizas en forma de dedos. Sus ojos se abrieron como platos. Lo vi quedarse lívido y luego sus manos volaron a cubrirse la boca con horror. No puede ser, no. Repetía detrás de sus manos. Parecía un niño asustado. Yo seguía llorando en silencio al recordarlo. Le conté lo esencial, cómo se molestó por mi chiste, cómo aventó el teléfono, cómo lo abracé, y él me gritó que me quitara y me empujó. Terminé con voz quebrada. Tú dijiste que no querías hacerme daño, pero me lo hiciste. Y ahí me quebré más, porque era admitir que por más accidente que fuera, me hizo daño físico y emocional. Y eso era precisamente lo que yo más temía de cualquier pareja. Andrés no tardó ni 2 segundos en empezar a llorar también. Lloraba con una mezcla de rabia y tristeza que se le notaba en la voz. No, mi amor, perdóname, por favor. Yo no soy así, no sé qué me pasó, te juro que no quería. Se bajó de la cama de un salto y se arrodilló en el suelo frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Entiende que jamás te lastimaría a propósito, por favor, tienes que creerme. Esto es lo peor que pude haber hecho. Soy un imbécil, un idiota, soy lo que más odio en el mundo. Sollozaba desconsolado. Yo lloraba querido también, viendo a este hombre destrozado frente a mí. Él prosiguió, sé lo que viviste con tu ex, sé que juraste no pasar por eso de nuevo. Y ahora yo, Dios, lo entiendo si me odias, si no quieres seguir conmigo. Su voz se quebró completamente en esa frase. Te juro que no me acuerdo, que en serio nunca haría algo así consciente. Estaba borracho y mal, pero no es excusa. Lo sé, solo dime qué puedo hacer para que me perdones. Dime cómo arreglo esto. Nos quedamos él de rodillas llorando y yo sentada llorando, un cuadro patético digno de telenovela. Sobra decir que estaba hecha pedazos por dentro. Lo amaba, lo amo. Y verlo así me mataba, pero a la vez no podía olvidar la sensación de sus manos empujándome. Sentí una especie de desconexión, como si flotara fuera de mi cuerpo viendo la escena sin saber qué hacer. Finalmente lo hice, lo perdoné. Sí, en contra de toda lógica quizá, le dije que lo perdonaba. Lo tomé de las manos y le susurré que iba a estar bien, que lo superaremos. Ni siquiera estaba segura de creer mis palabras, pero quería calmarlo y calmarme. Le dije que sabía que él no era una mala persona, que entendía que estaba muy ebrio, muy mal emocionalmente, y que a veces el alcohol y el dolor hacen estragos. Él asentía frenéticamente, como un niño regañado, prometiendo que sí, nunca más. Te lo juro por lo que sea, esto no va a volver a pasar. No vuelvo a tomar si es necesario. Haré lo que sea por ti, solo no me dejes, por favor. Esa súplica no me dejes me estrujó el corazón. Asentí con la cabeza, seco sus lágrimas y las mías, y lo abracé. Nos quedamos mucho rato así, en el piso, abrazados y llorando. Trágico, lo sé. Finalmente, cuando nos calmamos un poco, me ayudó a ponerme de pie. Yo tenía la cadera morada y doliendo. No era nada grave, pero me dificultaba moverme rápido. Preparó un desayuno ligero con café bien cargado. Ambos necesitábamos reponernos, él de la cruda física, yo de la cruda emocional. La atmósfera era rara, como si hubiera un fantasma sentado con nosotros a la mesa. Hablábamos poco y en voz baja para no despertar a su familia. Creo que ninguno sabía muy bien qué decir. Él volvió a prometerme entre susurros que no tomaría mes cuando estuviera conmigo, que iría a terapia, que haría lo que fuera. Yo solo asentía débilmente, sin comprometerme a nada. Mi plan original había sido quedarme el fin de semana entero por su cumpleaños. Pero tras lo ocurrido yo ya no quería estar ahí ni un minuto más de lo necesario. Le dije que prefería volver a mi ciudad esa misma tarde. Él se puso muy triste, pero lo entendió. Insistió en acompañarme a la terminal para tomar el bus de regreso. En el camino compró pomada para mis moretones y me la dio, con cara de culpa absoluta. Me pidió como 100 veces perdón más durante el trayecto, hasta que le dije suavemente, ya por favor, ya entendí, solo, dame tiempo, sí. Llegamos, me abrazó para despedirse y pude sentir que no quería soltarme. Yo estaba tensa, con la cabeza hecha lío. Apenas pude sonreírle un poco y decirle que se cuidara. Así que volví a casa. No le conté a mis papás la verdad, que les iba a decir. Que su hija se convirtió en punching bag de nuevo. Ni loca, se morirían de la preocupación y el coraje. Les dije que extrañaba mi cuarto y que preferí regresar antes. Creo que no me creyeron del todo, pero no insistieron. Y desde entonces, Andrés no ha dejado de escribirme y llamarme. Mensajes larguísimos de texto, notas de voz llorando, videollamadas perdón. Dice que me ama, que soy lo mejor que le paso, que por favor no me dejes, sé que la cago, pero puedo mejorar, dame chance. Lo noto genuinamente arrepentido y asustado, y yo ya no sé qué sentir.
Una parte de mí, la moza enamorada, quiere creerle, quiere pensar que fue un evento único, un error producto del alcohol y la tormenta emocional, que él no es como mi ex y que merece una oportunidad. Pero otra parte de mí tiene un miedo cerval, de ese que cala los huesos. Apenas cierro los ojos veo la escena una y otra vez. Tengo pesadillas con mi ex persiguiéndome, pero a veces su rostro cambia al de Andrés y es horrible. Llevo 3 días sin poder dormir bien, sin poder comer del nudo en el estómago. Estoy en un dilema atroz, lo amo con todo mi ser, de verdad que sí, pero ¿cómo sé que no volverá a pasar? Él dice que nunca antes le ocurrió algo así, que no es una persona violenta. Y en el fondo le creo porque nunca me dio indicios, hasta ahora. Pero ¿y si se convierte en eso con el tiempo? ¿Y si un día no es un empujón, sino algo peor? No puedo evitar pensar, hoy me empujó, mañana quién sabe, estoy exagerando, o es instinto de supervivencia. Por eso recurro a quien sea que esté leyendo esto. Necesito ayuda, consejos, perspectiva. No sé qué hacer, mi cabeza está hecha un lío. No quiero dejarlo, lo amo, pero tengo terror de que la historia se repita. No sé si creer en sus promesas o escuchar la voz que me grita que huya ahora que puedo. Estoy paralizada entre el amor y el miedo. Alguien ha pasado por algo así. Creen que la gente puede cambiar si de verdad lo desea, o una vez que se cruza esa línea de la violencia, ya no hay vuelta atrás. Agradecería cualquier consejo sincero. Sé que al final la decisión es mía, pero me ayudaría a leer opiniones, tal vez ver algo que yo, por estar emocionalmente comprometida, no veo. Gracias por leer hasta aquí. Siento que es larguísimo, pero necesitaba desahogarme con cada detalle. En serio, gracias. Edición, wow, no esperaba tantas respuestas. Estoy abrumada en el buen sentido por tanto apoyo y consejo. Veo muchos comentarios diciéndome que no justifique lo que paso por el alcohol y que una línea se cruzó. Tienen razón, estoy luchando por no minimizarlo, lo que hizo estuvo mal, punto. También varias personas preguntan, ¿por qué lo perdonaste tan rápido? Supongo que en ese momento quise creer que todo seguiría bien si lo negábamos y seguíamos adelante. Ahora, leyendo sus reacciones, me doy cuenta de que necesito tomar esto más en serio por mi propio bienestar. También para aclarar, él nunca me había puesto una mano encima antes, ni una señal de abuso físico. Esto fue completamente inesperado para mí. Lo del tipo que golpeó en la fiesta lo conté, porque ahora lo veo como indicio de su temperamento, pero en su momento jamás me faltó al respeto a mí. Quiero creer que no es un abusador, pero sí es alguien que necesita ayuda urgente. Por último, varios preguntaron qué broma fue la que hice. Le dije en tono de chanza que este cumpleaños estaba para olvidar, que el próximo año contrataría payasos para que al menos llorara de risa y no de tristeza. Fue algo tonto y jamás imaginé que lo interpretaría como algo negativo hacia él. Seguramente toque un nervio sensible sin querer. No lo estoy excusando, solo contestando la duda. Leerlos me está abriendo los ojos. Gracias de verdad. Prometo que actualizaré en cuanto pueda, porque creo que esto aún no termina. Actualización 1. Hola de nuevo. Han pasado un par de días desde mi post original y quería contarles qué sucedió desde entonces. Primero que nada, gracias por el aluvión de consejos. Los leí todos con calma y lloré un poco más, pero esta vez de sentirme comprendida y apoyada. Muchos me dijeron que me alejara, que por más bueno que él haya sido, la violencia es un límite que se rompió y que me merece alguien que jamás me haga sentir miedo. Otros me recomendaron que al menos me tomara un tiempo y observara acciones, no solo palabras. Todos coinciden en que debo priorizar mi seguridad emocional y física. Lo estoy intentando, en serio. Ahora, actualizando, después de regresar a casa, solo le había mandado a Andrés un mensaje breve, diciendo que necesitaba espacio para pensar, que por favor me diera unos días y que yo le buscaría cuando estuviera lista. Él aceptó a regañadientes, estaba muy ansioso, pero dijo que entendía. Cumplió un mes o menos, no me inundo el chat, aunque si cada mañana y noche me ponía un buenos días, aquí estar esperándote o que descanses te amo. Fuera de eso, guardo distancia como le pedí, al menos por 48 horas. Esos 2 días los dediqué a ordenar mi mente. Hablé mucho con mi mejor amiga, a quien llamaré Laura. Ella es prácticamente mi hermana, vivió de cerca todo lo de mi ex abusivo, así que se alarmó muchísimo cuando le conté lo ocurrido. Me insistió en que ni se me ocurra dejar que esto se repita. En sus palabras, mira, linda, sé que lo amas, pero así empezaste con el otro imbécil, justificando el primer golpe. Hoy es empujón borracho, mañana bofetada sobrio, luego puño, y después ¿qué? Hospital, no voy a quedarme mirando. Fue muy dura al hablarme, con toda la razón. Lloré con ella también porque la verdad yo también estoy aterrada de que pase algo peor si sigo con él. Laura me convenció de que al menos involucrara a alguien más de confianza en el círculo de Andrés. Como yo vivo lejos y no conozco a fondo a su familia, me sugerí hablar con Juan, el mejor amigo que me ayudó con la sorpresa de cumpleaños. Él conoce a Andrés desde niños, quizás podría darme otra perspectiva. Al principio dudé, me daba vergüenza contarle a un amigo suyo. Oye, tu bro me puso una mano encima estando borracho, es normal en él.
Pero necesitaba saber si esto realmente fue un evento aislado o si ya había indicios que yo, por no estar tan cerca en el día a día, no hubiera visto. Decidí llamarlo. Cuando Juan atendí, se notaba algo tenso. Supongo que Andrés le contó que algo andaba mal entre nosotros porque de entrada me preguntó, ¿estás bien? Andrés anda todo raro, no quiso decirme nada. Estoy preocupado por ustedes. Eso me quebró un poquito porque supe que mi novio no había contado la verdad de lo que pasó, quizá de la pena, o porque ni recuerda completo. Le respondí sinceramente, no estamos bien. Necesito que me escuches porque es serio. Conforme le narré los hechos, Juan guardó silencio sepulcral. Solo lo oía respirar del otro lado. Me sentí tensa, con el corazón a mil, porque hablarlo en voz alta lo hacía un mes real. Cuando terminé, Juan soltó un suspiro muy triste y dijo, lo siento muchísimo, no sé ni qué decirte, mi nombre. Se notaba devastado él también. Le pregunté si alguna vez había visto a Andrés comportarse de forma violenta o perder el control así. Me dijo que físicamente con una novia jamás, pero que había antecedentes de otro tipo. Según Juan, el papá de Andrés es abusivo, no con él físicamente, sino con su mamá. Al parecer creció viendo a su padre llegar borracho y golpear a su madre varias veces. Esta es una gran fractura entre ellos. Por eso, Andrés odia tanto a su papá y odia a las borracheras. Juan cree que el cumpleaños reavivo esos demonios. Me contó que hace unos años, cuando tenían unos 18, salieron de antro y Andrés borracho se puso tan mal que rompió un espejo de un puñetazo en el baño del lugar. Terminó con la mano toda cortada. Tiene cicatrices de eso. Yo las había visto en sus nudillos, pero nunca me dijo de qué eran y tampoco insistí. Juan me confesó que desde entonces Andrés trata de no tomar mucho porque le da miedo volverse como su papá. También me dijo que la última exnovia que tuvo hace como 3 años lo dejó precisamente porque él la alejaba emocionalmente. Nunca le pegó ni nada, pero ella no aguantó su hermetismo y sus bajones anímicos. Al parecer, ella le dijo a Juan, después de cortar, que quería a Andrés, pero que él tenía tantos traumas sin resolver que le estaba arrastrando a la oscuridad con él. Esa frase se me quedó grabada. En resumen, Juan no excusó a su amigo para nada. Estaba en shock de saber que me puso la mano encima, pero me dio contexto de lo roto que Andrés está por dentro. Me lo imaginé de niño viendo a su mamá lastimada, y luego me imaginé a él ahora odiándose por haberme lastimado a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Parte de mí quiso correr a abrazarlo y decirle que no es su culpa, que entiendo por qué exploto. Pero la otra parte de mí gritaba, no es tu responsabilidad sanar su trauma. Si no se ayuda él mismo, tú no puedes salvarlo. Juan estuvo de acuerdo en que Andrés necesita ayuda profesional urgente. Me dijo que hablaría con él, que lo haría entrar en razón para buscar terapia. Le agradecí mucho y colgó con el corazón hecho trizas, pero la mente un poco más clara. Al menos sabía que no era algo que yo provoque o que él fuera un monstruo sin motivo. Tiene un trasfondo, pero eso no quita la gravedad. Después de mucha reflexión y llorar otro rato con Laura abrazándome, tomé una decisión provisional. No voy a volver con Andrés por ahora. Le mandé un mensaje explicándole que sé por lo que está pasando. Mencioné que hablé con Juan, y aunque al principio se molestó porque ¿por qué le cuentas a otros? Luego lo entendí, que quiero que mejore, que sane, pero que yo no puedo estar a su lado mientras él no esté bien consigo mismo. Le dije que por mi salud mental necesitaba distanciarme y que si él realmente me ama, lo mejor que puede hacer es buscar ayuda para no repetirse la historia de su papá, sea conmigo o con quien sea en el futuro. Esa noche me llamó llorando de nuevo. Fue una llamada muy difícil. Andrés se derrumbó, decía que por favor no lo dejara, que yo era su luz, lo único bueno que tenía, que sin mí no tenía motivación para nada, que no podía con todo esto solo. Lo escuché con el alma partida, pero me mantuve firme, aunque llorando también. Le contesté que yo tampoco estoy bien y no puedo cargar con él, que entiendo su dolor, pero que mírame, yo estoy igual o peor ahorita, con miedo incluso, y eso tampoco es justo. De pronto su tono cambió, se puso desesperado, casi histérico. Empezó a decir que si lo dejaba iba a ser una locura, que sin mí no vale la pena nada. Me asusté mucho cuando empezó a decir cosas como capaz si te vas me pego un tiro, total así no lastimo a nadie más. Ahí supe que esto se estaba saliendo de control. Traté de calmarlo, dije lo típico. No digas eso, por favor busca ayuda, piensa en tu mamá, en tu hermana, ellas te necesitan bien. Él soltó una risa amarga, bien. Ya las de fraude también no lo ves, soy igual a él, igualito, no sirvo, mejor desaparezco. Yo estaba llorando a mares, suplicándole que por favor se calmara, que no estaba solo, que si tiene arreglos y busca ayuda, que no piense así. Pero él siguió hundido en esa espiral oscura. Les juro que sentí pánico real de que hiciera algo en ese momento, porque sonaba decidido a lastimarse. Nunca me había sentido tan impotente. Estaba a 4 horas de distancia, sin conocer bien a su familia para llamarles, sin poder estar ahí físicamente. Se me ocurrió marcar a Juan por otro teléfono mientras aún hablaba con Andrés. Puse a Andrés en altavoz, aunque él solo lloraba y hablaba cosas sombrías. Le mandé mensajes a Juan tipo, urgente, ve a la casa de Andrés ahora, dice que quiere matarse.
Juan vio mis mensajes casi de inmediato y me respondió que iba en camino. Gracias al cielo, fueron los 20 minutos más largos de mi vida hasta que Juan llegó. En ese lapso, Andrés pasó de la desesperación a la ira, empezó a soltar cosas horribles como, «Sabes, al final tú también vas a abandonarme». Todo lo hacen. Pues vete entonces, seguro encontrarás otro idiota mejor que yo. Total, soy una mierda igual que mi padre. Escuchar eso me dolió y me enojó a la vez. Traté de no engancharme, entendiendo que era su dolor hablando, pero confieso que le respondí enfadada. No me hables así. Entiende que esto no se trata de buscar a otro. Se trata de que necesito sentirme segura. Te amo, imbécil, pero me lastimaste. ¿Cómo quieres que actúe como si nada? Él solo repetía, vete, vete entonces, y luego volvía a llorar diciendo que me necesitaba. Fue una montaña rusa emocional espantosa. Por fin escuché la voz de Juan de fondo en la llamada. Hermano, aquí estoy, tranquilo. Hubo un forcejeo o algo porque el teléfono de Andrés cayó al suelo, se oía el sonido típico, y de pronto alguien lo recogió. Era Juan. Me habló, estoy con él, tranquila. Váyanse a dormir, yo me encargo. Antes de que cortaran, escuché vagamente a la mamá de Andrés también, preguntando alarmada qué pasaba. Luego la línea se cortó, me quedé ahí llorando con el corazón en un puño. Eran mes de la medianoche. Llamé a Laura, que vino a mi casa a la carrera a quedarse conmigo porque yo estaba con un ataque de nervios. No dormimos nada esa noche tampoco. Ella estuvo abrazándome en el sillón, ayudándome a respirar lento. Yo solo repetía, no quiero que se mate, no quiero que se mate. Una parte de mí se sentía culpable, como si por poner límites yo hubiera detonado eso. Laura me insistió que no era mi culpa, que claramente él necesita ayuda y que no depende de mí su vida. Pero díganle eso a mi ansiedad. A la mañana siguiente hablé con Juan. Me contó que cuando llegó encontró a Andrés muy mal, con una pistola vieja que es de su papá. Sí, el idiota fue capaz de sacar un arma. Estaba borracho de nuevo y fuera de sí. Juan y la mamá de Andrés lograron quitársela y calmarlo un poco. Esa familia se llevó un susto de muerte. Por fin entendieron que la situación es grave. Me dijo que Andrés pasó la noche vigilado por ellos y al día siguiente accedió a ingresar a un centro de atención psicológica de emergencia. Básicamente lo convencieron de internarse unos días en observación, para su propia seguridad. Me alivié tanto al saber eso que lloré de puro alivio. Ahora mismo, mientras escribo esto, Andrés está en un hospital psiquiátrico, de esos donde te evalúan y ayudan en crisis, recibiendo cuidados. Juan me aseguró que está estable, triste pero estable y dispuesto a cooperar. Su mamá me envió un mensaje breve diciéndome que sentía mucho que yo hubiera pasado por todo esto, que lo perdonara, que ellos se encargarían de que él cambiara. Le contesté que no tenía nada que perdonarle a ella y que agradecía que estuvieran apoyándolo. Sinceramente estoy exhausta. Esta montaña rusa casi me tira por el precipicio a mí también. Pero a pesar de todo hay un rayo de esperanza. Andrés tocó fondo y ahora reconoce que necesita ayuda profesional. Es algo, supongo. No sé qué vaya a pasar con nosotros en el futuro. Por ahora mi única preocupación es que él esté bien y que yo esté bien. He vuelto a tomar mis sesiones con mi psicóloga, que había dejado hace unos meses pensando que ya estaba curada de mi trauma. La vida me dijo que siempre hay más por trabajar. Estoy enfocada en mí, en recuperarme de este susto gigante. Verlo a él perder la razón así fue demasiado para mi mente frágil. Muchas gracias de verdad por la red de apoyo que fueron sin conocerme. Ustedes me dieron valor para no ceder ante la manipulación del no me dejes o me mato. Si no hubiera leído experiencias similares y consejos claros, quizá habría cedido por miedo y estaría atrapada en un ciclo insano. En cambio, mantuve el límite firme y creo que eso paradójicamente fue lo mejor para ambos. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última vez que escribí. Quería esperar a tener algo más concreto para contarles. Pues bien, ahí les va. Dejé a mi novio. Oficialmente, antes de que se alarmen, aclaro que Andrés está vivo y relativamente bien. Lo dieron de alta del centro psiquiátrico tras 5 días. Yo no estuve ahí, pero Juan y su familia me contaron que salió más tranquilo, con un plan de tratamiento, medicamentos para la depresión y ansiedad. Al parecer estaba con un cuadro severo y terapia psicológica intensiva. Básicamente, un psiquiatra evaluó que tiene PTSD por las vivencias con su papá y episodios depresivos mayores exacerbados por el alcohol. Le advirtieron que no debe consumir nada de alcohol por un largo tiempo porque actúa como gatillo para su agresividad contenida. Él preguntó por mí muchas veces durante esos días, pero respetó mi decisión de mantenerme aparte. Aún así, cuando salí, me escribió una carta larguísima, sí, carta a mano que luego transcribió en email, porque no quiso presionarme con verlo en persona. En la carta me decía que me ama, que agradece que le haya salvado la vida irónicamente al ponerle un alto, porque eso le hizo darse cuenta de que se estaba convirtiendo en todo lo que odiaba. Me dijo que entiende que yo no quiera seguir con él después de todo el daño que esto me causó,
que no va a rogarme que regrese, pero que esperara por mí el tiempo que sea, trabajando en él mismo mientras tanto, con la esperanza de que algún día podamos reencontrarnos sanos y felices. Fue una carta hermosamente triste. Lloré al leerla porque sé que viene de su corazón arrepentido y amoroso. Pero también sé que no puedo aferrarme a ese futuro hipotético. Con ayuda de mi terapeuta y el apoyo de mis seres queridos, entendí algo, lo amo, sí, pero primero debo amarme a mí misma y poner mi bienestar antes que la relación es la única salida saludable. Así que le respondí, también con una carta que luego le leí por teléfono porque quería que escuchara mi voz diciéndole esto, le dije que también lo amo, que siempre lo voy a querer y que creo en su capacidad de sanar, pero que en este momento necesito soltarlo para que ambos podamos recuperarnos. Que no cierro la puerta a un reencuentro en el futuro, pero tampoco le prometo nada. Que si nuestros caminos vuelven a cruzarse y ambos estamos bien, genial, y si no, le desearé siempre lo mejor. Le dije que me dolía muchísimo todo, pero que prefería un final doloroso a seguir con una vida de miedo. Él lloró, yo lloré. Fue muy emotivo y triste, pero también sentí una especie de paz al terminar esa llamada, como si me hubiera quitado un peso del pecho. Andrés lo tomó con madurez, creo que ya había aceptado internamente que esto era lo más lógico. Me dijo, agradezco que me hayas dado los momentos más felices de mi vida y lamento habértenos pagado con el peor. Nunca voy a perdonarme haberte herido, pero haré que eso no vuelva a pasar con nadie. Promesa, le creí, quise creerle, y bueno, aquí estamos, oficialmente soltera de nuevo. Con el corazón roto, pero el alma un poco más tranquila. En casa mis padres ya saben algo, no entra en detalles violentos, solo les dije que él tiene problemas y que terminamos porque necesita mejorar por su cuenta. Están aliviados de que ya no esté en una situación potencialmente peligrosa, aunque triste por mí, claro. Laura y otros amigos me han rodeado de amor, incluso me hicieron una intervención el otro día. Llegaron con helado, pizza y películas malas para distraerme. Me di cuenta de que no estoy sola, que tengo una red de apoyo hermosa y no debo aislarme. Eso me ha salvado de recaer en depresión estos días. A veces extraño a Andrés, extraño al chico bueno con quien veía pelis, con quien me reía de tonterías, el que me hacía cosquillas en la barriga para despertarme. Ese lado de él. Luego recuerdo el otro lado oscuro y se me enfría el pecho. Ambos son parte de él. No puedo olvidarlo, pero tampoco puedo volver. Actualización 3. Ha pasado un mes desde todo aquello. Quise hacer esta última actualización modo epílogo emocional porque siento que esta es la conclusión, al menos por ahora, de esta caótica historia. Primero estoy mucho mejor, de verdad. Las primeras 2 semanas fueron un sube y baja anímico terrible, pero poco a poco he ido sanando. Ya no tengo pesadillas tan seguido, duermo mejor sabiendo que no estoy atrapada en un círculo de violencia, retomé mis hobbies, volví a salir con mis amigos sin ese nudo constante en el estómago. Incluso me reí a carcajadas genuinas viendo un video tonto el otro día y me sorprendí pensando, hace mucho no reía así. Sentí culpa por estar bien mientras sé que él la está pasando difícil, pero me recuerdan que es normal y que no debo cargar con eso. Supe por Juan, seguimos en contacto amistoso, que Andrés sigue en terapia y sobrio desde entonces. Está viviendo con unos tíos en otra ciudad, alejado de malas influencias, enfocándose en su tratamiento. Me alegra mucho oír eso de corazón. No hemos hablado directamente más que aquella última vez y creo que así es mejor. Cerrar la comunicación nos ayuda a soltar. He reflexionado muchísimo sobre todo lo ocurrido. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta y siempre llego a la misma respuesta, sí. Aunque duele, aunque lo extrañe, fue lo correcto. Porque vi de frente a un fantasma que juré no repetir y tuve la oportunidad de elegir distinto esta vez. Antes, con mi ex, aguanté golpes 2 años por miedo a estar sola, por creer que el amor todo lo podía. Ahora aprendí que amarme a mí misma debe ir primero, que no puedo salvar a nadie más que a mí misma. Que el amor no es sinónimo de sufrimiento ni de miedo. No odio a Andrés, para nada. De hecho, lo compadezco y le deseo de todo corazón que sane sus heridas más profundas. Ojalá su historia familiar no se repita en él. Ojalá encuentre paz. Yo, por mi parte, estoy enfocada en romper mi propio ciclo. Jamás volver a justificar un acto violento hacia mí por parte de una pareja. Uno y no más. No importa cuánto quieras a alguien, si te pone la mano encima, o te amenaza, o te manipula cruelmente, tienes que poner un alto. Es difícil, sí, pero el precio de no hacerlo es tu propia alma. Termino esto agradeciéndoles a todos los que me leyeron y me dieron fuerza con sus comentarios. En serio, no sé si hubiera tenido la determinación de seguir adelante sin ese empujoncito de realidad que me dieron. Esta experiencia, aunque dolorosa y caótica, me dejó importantes lecciones. Ahora inicia una nueva etapa para mí, la de sanarme, la de reconstruirme con aún más amor propio y quién sabe, algún día estar lista para alguien que de verdad merezca todo lo bueno que tengo para dar y viceversa. Por lo pronto, estaré bien a solas. Que, al final del día, prefiero 1000 veces la soledad a la compañía que te hace sentir miedo. Gracias por acompañarme en este viaje emocional tan intenso. Los quiero aunque no los conozca Internet México.
Nunca pensé que mi desahogo se convertiría en una historia que tanto seguirían, pero me alegra haberlo compartido. Si a alguien más le sirve de algo. Me despido por ahora. Por primera vez en mucho tiempo me siento en paz y orgullosa de mí misma, y eso, amigos, no tiene precio.